Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la señal de Alfa Radio con el programa Charlando con el Pastor. Como les habíamos prometido, tenemos la serie de la Escuela Dominical. Hoy tendremos el volumen 4 y esta sería la última de la serie. Tenemos volumen 1, volumen 2, volumen 3 y volumen 4. El día de hoy tendremos un invitado muy especial. Él es director de escuela, también es maestro de escuela dominical. Y vamos a ver los dos puntos de vista, ya que él trabaja de manera secular y también trabaja como maestro en la escuela dominical. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Samuel Díaz. Mi hermano, bienvenido a Alfa Radio. Hermano Héctor, muchas gracias por esta invitación. Estamos contentos de estar aquí y poder compartir algo sobre lo que hemos aprendido en estos últimos 22 años. Así que gracias por tenerme aquí. Amén, mi hermano. El agradecido somos nosotros por que usted esté aquí en Alfa Radio. Y bueno, mi hermano, comenzando ya la entrevista, usted es licenciado, parece, ¿verdad? Usted es profesional en cuanto a la educación. Cuéntenos. Sí, mi hermano Héctor, un poquito sobre las oportunidades seculares que he tenido de poder ir a la escuela. En el año 1998 tuve la oportunidad de graduarme del colegio, saqué un bachillerato y posteriormente empecé a enseñar en una escuela secular. Hice eso por algunos 3 años aproximadamente y mientras enseñaba seguí matriculado en una universidad para sacar una maestría en consejería académica. Después de enseñar por 5 años, hice una transición a trabajar como consejero académico para ejercer esa maestría y mientras trabajaba como consejero académico en una preparatoria, seguí matriculado otra vez en la universidad y saqué, gracias a Dios, una segunda maestría en educación administrativa. Así que aparte de eso hemos también sacado algunas credenciales para poder enseñar a adultos, a estudiantes de la high school, la preparatoria, y también a estudiantes de lo que se llama kinder hasta el 12 grado. Entonces, gracias a Dios que he tenido una oportunidad, ¿verdad?, de poder alcanzar algunas certificaciones seculares que me permiten poder ejercer esto. Amén, qué bendición. Bueno, mis hermanos, hermanas y amigos que me escuchan o que nos escuchan, como pueden ver, el hermano sabe lo que está haciendo, ¿no? Sabe lo que es enseñar y lo que es trabajar en escuela y sabe también trabajar con estudiantes. Así es que, qué mejor que él nos puede orientar con respecto a lo que es educación. Bueno, mi hermano Samuel, entonces, quiero preguntarle, hemos visto muchas carencias en cuanto a los jóvenes en el área secular, que por ejemplo cuando salen de high school o antes de salir de high school todavía no tienen definido qué camino seguir o qué carrera seguir, inclusive aún recibiendo apoyo de los counselors o de los consejeros. He visto que hay muchos jóvenes que todavía no tienen esa seguridad y andan saltando de un lugar a otro en cuanto a carreras, en cuanto a que no saben definido o no se han definido en qué quieren hacer. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Sí, hermano Héctor, para contestar esta pregunta, yo creo que es necesario considerar las oportunidades. ¿Qué tantas oportunidades tienen nuestros jóvenes hispanos, por ejemplo, para poder aspirar, para poder seguir una carrera o una opción postsecundaria que sea definida? Y si les preguntáramos a nuestros padres acerca de su preferencia, ¿quiere usted que sus hijos vayan a la universidad, que se eduquen? Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, se oye como algo que es definitivamente preferible. Aspiramos que nuestros jóvenes se eduquen, pero muchas veces no hay guianza, no hay oportunidad en las escuelas y necesitamos entonces nosotros dar ese seguimiento en casa, ¿verdad? Pero ese seguimiento no siempre es posible porque no tenemos la información o no sabemos los detalles de a quién recurrir, a quién poder pedir guianza. Y nuestros jóvenes entonces son impactados de una manera negativa, ¿verdad? Porque hay tantas regulaciones y tantas leyes que indican
¿Qué se considera proficiencia para poder entrar en una universidad de 4 años, por ejemplo? ¿O cuál es el criterio para terminar una carrera técnica? Entonces, la clave aquí, en mi opinión, es el nivel de guianza. ¿Hay guianza suficiente para poder ayudar a nuestros jóvenes y para poder prepararlos adecuadamente? Cuando consideramos esta pregunta, hermano Héctor, creo que necesitamos nosotros saber que desde muy pequeños ellos van a tener la oportunidad y el talento y las destrezas de poder asistir a una universidad, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros les decimos a nuestros hijos que ellos pueden y que lo van a hacer y que se van a mantener siempre fieles, ¿verdad? Porque somos cristianos. ¿Cuántos vamos a poder continuar en una carrera secular y mantenernos en la iglesia a la misma vez? Entonces, mi hermano Samuel, aquí cabría la pregunta, ¿cómo se puede hacer para que los padres, por ejemplo, en este caso latinos, y también poniendo en cuenta que muchos son inmigrantes, no tienen la información necesaria y tienen el deseo, pero no saben cómo hacer para ayudar a sus hijos y a guiarlos? Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación, mi hermano? Sí, hermano Héctor, esta es una excelente pregunta. Y creo que es relevante a muchos de nosotros, muchos de nuestros padres. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos en circunstancias donde tenemos el deseo de que nuestros hijos se eduquen? Queremos verlos, que ellos saquen alguna carrera académica, pero no sabemos cómo proseguir, cómo proveerles guianza a ellos. Estamos animados, los hemos animado, pero no tenemos, por decir, las herramientas necesarias para ayudarlos, en realidad, para que ellos se puedan matricular en estas instituciones postsecundarias. Entonces, ¿qué hacer es la pregunta? En primer lugar, creo que el involucramiento activo de nosotros como padres en la educación de nuestros hijos tiene que ser evidente. Esto significa, en mi opinión, que debemos de saber quién es el consejero de nuestro hijo o nuestra hija, cómo se llama, cuál es el nombre de esta persona. Tenemos el correo electrónico o el número de teléfono de ellos para poder hacer preguntas. En algunas ocasiones, hermano Héctor, el lenguaje puede ser un impedimento para nosotros. Entonces, queremos como padres saber lo siguiente: ¿quién es el consejero? ¿Quiénes son los maestros de nuestros hijos? ¿Qué progreso académico están llevando? Y monitorear de alguna manera sistemática el progreso que ellos están haciendo a las 10 semanas en el semestre o medio semestre. ¿Cómo van mis hijos? Y poderse sentirnos que somos bienvenidos en esa institución o en esa escuela para poder llegar y hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, esto se dificulta en muchos casos por varias razones, pero son cosas que necesitamos confrontar y poder hacer preguntas. Últimamente creo que se necesita tener guianza, tener a alguien que pueda proveer esta instrucción o esta información de qué hacer, cómo hacer. Quiero decirle, por ejemplo, que cuando los estudiantes están en su último grado, el 12 grado de la preparatoria, hay un sinnúmero de aplicaciones que se tienen que llenar. Por ejemplo, la aplicación de lo que se llama FAFSA, que es la ayuda federal. Entonces, ¿sabemos nosotros como padres cuándo se abre esa ventana? ¿Qué fechas? Posiblemente no, ¿verdad? Pero necesitamos entonces conectarnos nuevamente directamente con la escuela, el consejero y con las plataformas electrónicas que la escuela tiene para poder estar al tanto de estas fechas, ¿verdad? De otra manera, así es como muchos de nuestros jóvenes pierden oportunidades grandes de ayuda financiera, por ejemplo. Amén, eso está muy, muy interesante y es muy importante. Tome nota, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha, si usted vive aquí en Estados Unidos, y esto aplica también para Latinoamérica en cuanto a lo que es informarse como padre y estar al tanto de sus hijos. Dice la palabra de Dios: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, y es muy, muy importante la palabra que usted mencionó, mi hermano Samuel, la guianza. Entonces, mi hermano Samuel, ¿cómo podemos hacer como padres cristianos que anhelamos que nuestros hijos se eduquen y a la vez, al terminar sus carreras, poderse mantener activos en la iglesia, ya que en las escuelas no hay enseñanza cristiana? ¿Qué nos puede comentar? Es correcto este comentario, hermano Héctor.
Desafortunadamente, la educación pública en Estados Unidos, aunque excelente en lo secular, no tiene mucha Biblia. Al contrario, ha ido perdiendo los valores morales, como es evidente hoy en día. Sin embargo, creo que hay maneras, ¿verdad?, de como padres guiar a nuestros hijos, y esto viene a manera de inculcarles la importancia de mantener a Dios como nuestra prioridad, y que esté claro en ellos de que la educación secular es algo secundario. ¿Importante? Sí lo es. Definitivamente. ¿Va a ser una diferencia en nuestras vidas? Sí lo va a ser, en cuanto a ingresos, en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? Ventajas de poder, por ejemplo, comprar algún vehículo nuevo, o aún el sueño americano que le llaman aquí, comprar alguna propiedad, alguna casita. Pero sin embargo, lo más importante es asegurarnos como padres cristianos de que les inculquemos el temor de Dios, y que ellos puedan saber y entender de que necesitan mantenerse conectados con la iglesia. El momento en que un estudiante que se ingresa a la universidad deja totalmente de asistir a la iglesia o se desconecta de alguna manera por mucho tiempo, corre el peligro de terminar su carrera, pero no seguir en la iglesia. Entonces, quiero enfatizar que aquí lo más importante son dos cosas. Una es de que ellos tengan ese deseo intrínseco de servir al Señor, y número dos, de mantenerse conectados con la iglesia. Así que estos son factores que se necesitan considerar antes de elegir una universidad. Por ejemplo, si un estudiante se va a ir afuera del estado a estudiar, la pregunta que yo haría es, ¿hay alguna iglesia del nombre de Jesucristo cerca de esa universidad? ¿Hay alguien, algún pastor, algún consejero cristiano que está cerca para poder proveer esta guianza y esta conexión con estos jóvenes? Así que definitivamente hay riesgos, pero si hacemos decisiones educadas y decisiones informadas, creo que nuestros jóvenes tienen una buena chance de poder graduarse y poder continuar activos en la iglesia, que creo que necesitamos, ¿verdad?, siempre tener hermanos que sean definitivamente alfabetos, que puedan hacer, ¿verdad?, un poco más de lo secular, porque las contribuciones en sí, monetarias, por ejemplo, creo que son un poco mejores, ¿verdad?, y ayudan a la iglesia. Entonces, si queremos templos nuevos, necesitamos más ingresos. Así que hay ventajas en hacer esto, y hay maneras de poder ayudar a nuestros jóvenes. Amén, amén. Es sumamente importante eso que acaba de decir. Una cosa no está divorciada de la otra, al contrario, se complementan para tener mayor éxito, ¿no es cierto? Es correcto, hermano Héctor. Los dos van, por decir, de la mano. Entonces necesitamos inculcar esto en nuestros hijos a una edad muy temprana, de que el Señor Jesucristo es nuestra prioridad. Y creo que mientras ellos van creciendo, ellos deben de poder mantener esta fe, que es lo más importante para nosotros. Nuevamente, aunque hablamos de lo secular nos ayuda, pero consideramos de que el no desconectarnos del Señor Jesús va a tener o va a producir un éxito en totalidad en nuestras vidas. Amén, amén. Y aquí es donde ya entra lo que es la escuela dominical. Ya dejamos o vamos a dejar de hablar de lo secular, y es perfecto lo que acabamos de decir para entrar a lo que es escuela dominical, porque precisamente son las bases que se están fundamentando en nuestros niños, ¿no? En el área cristiana, ¿no es cierto? Correcto, hermano Héctor. Entonces, podemos considerar métodos de aprendizaje, por ejemplo, para poder instruir a un niño en la iglesia y poder proveer instrucción que sea de alta calidad. El maestro necesita saber la palabra, saber lo que está enseñando, en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista del estudiante, estos jovencitos, por más pequeños que sean, ya sean los niños chiquitos, ellos están observando al maestro. Y si no se establece una relación con estos niños o con estos estudiantes donde ellos sientan
de que el maestro les importa y de que el maestro conoce sus necesidades y los conoce, entonces van a haber retos, ¿verdad?, de aprendizaje. Esta parte es muy importante, el conectarnos como maestros con estos niños y empezar desde pequeños a proveer este tipo de instrucción donde ellos sepan, ¿verdad?, de que no hay nada más importante que tener el temor de Dios en nuestros corazones. Entonces, mi hermano Samuel, la pregunta sería, ¿cómo entonces medimos que nuestros niños están aprendiendo en el proceso de lo que es la escuela dominical, la enseñanza cristiana? Esa es una muy buena pregunta, hermano Héctor. En las escuelas donde ellos van durante la semana, ya sean escuelas públicas o privadas o en instrucción en casa, hay exámenes que se hacen y en estos exámenes nuestros estudiantes demuestran si están haciendo progreso académico o si entienden el contenido. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿cómo medimos el aprendizaje de nuestros hijos en la escuela dominical? ¿Están aprendiendo? Y para contestar esta pregunta necesitamos considerar el nivel de preparación que tenemos nosotros como maestros antes de entrar en el aula, antes de entrar a la clase. ¿Cuánto tiempo pasamos no solo en la preparación de lectura, pero en la preparación espiritual? Oramos por nuestros niños, los pusimos en las manos del Señor para que ellos sus corazoncitos puedan ser impactados. Entonces las métricas son muy diferentes. En las escuelas públicas hay exámenes, en la iglesia el examen es en el maestro en gran parte. ¿Qué tanto estamos orando o interviniendo por estos niños quienes son nuestros estudiantes? Número 1. Y número 2, muy importante, ellos están observando nuestro comportamiento afuera del aula, afuera de la clase. Entonces, ¿estamos nosotros yendo y orando por uno de estos niños? Esa es la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo estamos impactando la vida de ellos de una manera práctica? En la clase, adentro de la clase, ellos reciben información teórica de la palabra de Dios. Ellos la escuchan, ellos la leen, ellos la memorizan, pero afuera de la clase, ellos están con una expectativa. Y yo creo que esto en sí es lo que impacta el verdadero aprendizaje de ellos. Como sabemos, los que hemos tenido maestros de escuela dominical, y algunos o muchos de nosotros tenemos buenas memorias de estos maestros por lo que hicieron, no solo adentro de la clase, pero afuera del aula. Y creo que esto, hermano Héctor, es indicativo de que nuestros jovencitos aprenden, tienen la oportunidad de evaluar y de poder mostrar, ¿verdad?, lo que ellos están aprendiendo. Entonces, hermano Samuel, la pregunta también sería, ¿cómo capacitamos o cómo capacitar a los maestros para mantener ese alto nivel de instrucción, ya sea espiritual y bíblica? Ya que pues hay muchas carencias de maestros con capacitación profesional o secular. Sí, el Señor provee, ¿verdad? Como cristianos sabemos que si uno se dispone, un corazón dispuesto, el Señor proveerá, pero es importante capacitarnos. Y la manera de hacerlo, ¿cómo sería? Ya sea capacitarnos en el aula, como también siendo ejemplo para esos niños allá afuera. Sí, mi hermano Héctor, haciendo referencia nuevamente a mi trabajo, por ejemplo, yo soy responsable como director de esta institución de proveer desarrollo profesional semanalmente a más de 30 maestros, a un psicólogo, a 3 consejeros. Wow. Y a muchos empleados más. Entonces, la pregunta es, ¿en estos talleres de desarrollo profesional son necesarios? Y la respuesta es sí son necesarios. Necesitamos de alguna manera considerar cómo tener talleres sistemáticamente donde podamos constantemente refrescarnos acerca de prácticas modernas o prácticas que nos ayuden a mejorar constantemente nuestra instrucción. Esa es una. La segunda es algo que yo practico en mi escuela, hago observaciones de instrucción y posteriormente me reúno con los maestros a un nivel individual y les proveo ya sea algún consejo basado en la observación.
y esto incluye información o consejos desde el ambiente que está en la clase, al iniciar la clase, hasta asesoramiento, transiciones durante la clase y cómo terminó la clase, ¿verdad? ¿Se hizo algún examen, algún asesoramiento? ¿Cómo se da cuenta el maestro nuevamente de que el estudiante aprendió o no aprendió? ¿Verdad? ¿Hay algún método, ya sea formal o informal, de medir esto? Y creo entonces que es muy importante considerar algunas de estas prácticas. Nuestros jóvenes tienen diferentes modalidades de aprender. Algunos son kinestéticos, algo otros verbales, algo otros visuales. Y entonces, ¿cómo hacemos como maestros para poder llegar a cada una de estas modalidades y asegurarnos de que cada estudiante que aprende de una manera diferente tiene oportunidad en esta clase de aprender a su manera? Entonces, he mencionado varias cosas, ¿verdad? Creo que es a lo mejor mucho, pero es importante considerar cómo nuestros estudiantes aprenden y entonces cómo modificar nuestra instrucción para que cada jovencito, cada niño pueda aprender a lo máximo según su manera de aprender. Amén, aprendiendo a su manera. Pero, ¿cómo tratar, por ejemplo, a un niño que está rebelde, que no quiere escuchar la clase, no quiere estar en la clase y no quiere participar en la dinámica y, en fin, está un poco rebelde? ¿Cómo trabajar con él? Esa es otra pregunta excelente, hermano Héctor. Creo que si no entendemos o no sabemos lo suficiente acerca de potencialmente deficiencias de aprendizaje de a lo mejor estudiantes que tienen dificultad en aprender o están en algún programa especial, vamos a vamos a asumir que esto es rebeldía, pero en algunos casos vamos a descubrir que estos jóvenes o estos niños tienen potencialmente alguna dificultad de aprender. Y es ahí donde entra, ¿verdad?, este nivel de educación. Si yo no sé o no entiendo la deficiencia de aprendizaje de este niño, voy a automáticamente a pensar que es rebeldía, lo cual no es necesariamente cierto. En algunos casos, estos niños puede ser que sufran de alguna deshabilidad o no han sido evaluados todavía. Entonces necesitamos saber esta información para poder proveer la guianza apropiada. Es recomendable tener a más de algún maestro si hay niños que requieren más atención. Todos de igual manera son especiales, ¿verdad? Todos nuestros niños, pero necesitamos entender entonces que hay diferentes niveles de aprendizaje, diferentes habilidades, y con esto viene la oportunidad de poder proveerles guianza apropiada a estos niños. Amén, No amén. sé si le contesté, ¿verdad? Sí, sí, y también tomando en cuenta, me refería también, bueno, no había visto el punto de vista que usted acaba de decir del nivel cognoscitivo o lo que tal vez el niño padece de algo, pero también recuérdese que hay, por ejemplo, problemas en la familia y los niños vienen observando, tal vez los papás se pelean o tienen un ambiente tóxico y ¿sí me entiende? ¿O qué puede Sí, decir? es correcto, hermano Héctor. A veces nuestros niños vienen cargados. Ellos traen cargas, sus propias cargas, y no saben cómo expresarse. Entonces lo hacen a veces rebelándose o simplemente no siguiendo las reglas para llamar la atención, para que alguien los mire o alguien les hable. Creo que desafortunadamente muchas veces no entramos a ese nivel de profundidad donde analizamos el por qué, ¿verdad? ¿Por qué este niño es a lo mejor o se porta tan rebelde a veces? Y es ahí donde necesitamos entender que pueden traer ellos cargas, ¿verdad? Donde hayan a lo mejor problemas en casa o donde ellos simplemente se están expresando y se sienten seguros en el salón de clase, se sienten safe, se dice la palabra en inglés. Se sienten seguros y se expresan, ¿verdad? A su manera. ¿Cómo hacemos como maestros para asegurarnos de que estos niños se mantengan obedientes o no distraigan a los demás? Creo que hay varias maneras de hacer esto. Una de ellas
es estableciendo reglas o normas. Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle de esto, pero sí es necesario como grupo de maestros establecer normas que sean un poco, por decir, generales en todas las aulas, ¿verdad? En todas las clases, para que ya sea que venga un maestro o venga otro maestro, las expectativas son las mismas y se inculcan, se repasan en clase. Cuando no existe este énfasis en repasar los reglamentos, entonces a los niños se les olvida. Es algo muy básico hacer. Amén, amén. Y de hecho, mi hermano Samuel y hermanos, hermanas y amigos que me escuchan, quiero contar una experiencia que viví con mi hermano Samuel dando una clase en la escuela dominical. Es algo que realmente me impactó y fue la dinámica que hizo el hermano Samuel. Llamó a los niños y los puso en un círculo y no sé si se recuerda de eso y nos quiera comentar algo al respecto. Sí, amén, hermano Héctor. Creo que recuerdo esa actividad. Esto es lo que se llama una actividad de inclusión, y el objetivo de esta actividad es de que los niños puedan empezar a pensar indirectamente en el tema de la clase. Amén. En el caso de esta lección que usted observó, la pregunta para nuestros niños al principio de la clase fue: si ustedes tuvieran $100 y pierden uno, ¿qué harían? Por ejemplo. Y entonces les preguntamos a cada uno de ellos si ellos se sienten cómodos en responder. Proseguimos, si no, nos pasamos al próximo estudiante. Pero mientras ellos responden, usamos esa oportunidad para preguntarles: ¿y por qué harías esto? Y así, respectivamente, después de pasar unos 5 a 10 minutos pensando en este concepto, entonces hacemos una transición a pasar a la historia bíblica, que es la historia de las 99 ovejas, ¿verdad? Que el Señor dejó, que el pastor dejó más bien, por ir y buscar a esa una perdida. Y entramos en profundidad del por qué, cómo el Señor es tan grande, es que es el pastor de pastores, y cómo Él deja 99 ovejas para ir y buscar a esta una que se ha perdido. Pero para ese entonces ya los niños ya han tenido momentos para pensar y considerar la profundidad de esta pregunta. Así que una actividad sencilla, sin embargo profunda, que los prepara para la lección. Amén, amén, eso es cierto. Y ahora, hablando de maestros, en cuanto a los maestros de escuela dominical, mi hermano, ¿cuáles serían esas características que tenemos que tener para mejorar como maestros, para ser más profesionales, para dar una enseñanza de calidad a los niños? Amén, hermano Héctor. Bueno, hay varias características. Creo que una de ellas es tener mentalidad de estudiante, ¿verdad? En otras palabras, en inglés el término es lifelong learners. El saber de que no lo sabemos todo. Y esta mentalidad es tan importante porque indica de que hay espacio para absorber más información, indica de que esta persona es humilde y puede escuchar el consejo de otros, indica de que podemos observar a nuestros hermanos o colegas y algo podemos aprender de ellos. Entonces, en una mentalidad así, hay el potencial de continuar mejorando y progresando constantemente hasta que nos muramos. Pero cuando una persona, por lo contrario, considera que ya lo sabe todo y que nadie le puede enseñar, entonces ahí se acabó todo. Ya no hay más que aprender. Es importante Amén. Saber de que no sabemos todo, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, y aquí entraría también la pregunta, ya hablamos de los niños, hablamos de los maestros, pero también los padres o los papás que están recibiendo en el servicio, así como los niños en la escuela dominical. Cuando se termina el servicio y van a sus casas, como que se corta esa relación o esa continuidad. O sea, hay padres que ni siquiera le preguntan cómo te fue en la escuela dominical porque están tan metidos en sus situaciones, bueno, ya retomo lo mío ya y los niños vete a jugar, vete a videojuegos, etcétera. No hay como ese background o como estar preguntándole qué te dejó la escuela dominical, hijo, ven, platiquemos, te gustó la clase,
ese como devocional en la casa, ¿no? Que es importante para los niños, para que no los niños en su mente no digan, bueno, hay dos vidas. Uno es mi escuela dominical, mi papá en la iglesia, y cuando venimos a la casa, pues retomo lo que siempre hago, ¿no es cierto? Correcto. Entonces tenemos que volver a conectar y hacer una conexión entre lo que se aprende en casa y lo que se aprende en la escuela dominical. El hacer preguntas a nuestros hijos es tan importante, ¿verdad? Y usted lo mencionó, hermano Héctor. La pregunta básica, ¿qué aprendiste hoy? Y ya que nuestros hijos responden, entonces elaborar en eso. Ok. Y establecer una conversación. Esto trae relevancia al aprendizaje en la escuela dominical y trae una conexión a lo que se debe de estar aprendiendo en casa. Así que el asumir, por ejemplo, de que el aprendizaje total de la Biblia y cómo nuestros niños van a vivir sus vidas debe de llevarse a cabo en la escuela dominical. La educación primordial tiene que estar en casa. Ahí es donde se aprende, donde se inculca. Y en la iglesia o en la escuela dominical es donde se reenforza lo que se ha aprendido. Así que mantener estas conversaciones con nuestros niños son muy interesantes porque ellos van a explicar cosas de maneras muy, muy interesantes. Dependiendo de la edad, van a decir cosas que nos vamos a quedar muy anonadados, por decir, de lo que están aprendiendo. Sí. Amén, amén. Es sumamente hermoso, ¿no? Bueno, mi hermano Sammy, aquí se nos ha terminado el tiempo. Ha sido muy enriquecedora esta entrevista, dejando las puertas abiertas para que no sea la primera ni la última. Es bienvenido cuando usted quiera. ¿Algunas palabras para despedir o algo que quiera comentar? Sí, hermano Héctor, en breve, nada más quiero decirle que estoy muy impresionado de cómo los maestros de escuela dominical en nuestra iglesia y la directora, la hermana Jocabed, han podido crear un sistema muy organizado y cómo los hermanos poco a poco han aprendido tanto. Muy impresionado en lo que escuché en la última reunión de maestros y creo que el Señor bendice eso. Así que espero poder contribuir con un granito de arena en esto y quiero por último decir que mi esposa, ¿verdad? Es una parte clave en que yo pueda contribuir y yo pueda hacer esto porque en realidad lo hacemos como equipo. Mi esposa es mi equipo, así que doy gracias a Dios por ella y estamos contentos, hermano Héctor, y deseosos por continuar aportando poco a poco en esto. Amén, amén. Quiero agradecerle, mi hermano Samuel, por su tiempo, por esas valiosas palabras, por esa experiencia que tiene y estoy seguro de que mis hermanos o hermanas o amigos que nos escuchan algo han aprendido, ¿no? Entonces, le agradezco mucho, agradezco también a su esposa por el apoyo y bueno, muchas gracias. Amén, mi hermano Héctor. Gracias a usted. Amén. Bueno, esto ha sido Charlando con el Pastor con el programa Escuela Dominical Volumen 4. Gracias por su sintonía. Recuerden que si usted no escuchó la información, los videos van a estar en el canal de YouTube. Suscríbase, active la campanita y ahí puede escuchar la información que se ha hablado de esta serie de la Escuela Dominical Volumen 1, Volumen 2, Volumen 3, Volumen 4. Primero fue lo espiritual, de ahí lo administrativo, de ahí la capacitación de maestros y ahora con hermano Samuel, cómo es los dos contrastes que no están separados, lo secular con lo cristiano. Muchas gracias por su sintonía. Dios les bendiga.